Cristóbal Colón descubrió América para la corona española en 1492. Esta súbita ampliación del mundo había puesto sobre España una responsabilidad de dimensiones desconocidas y la obligó a dedicar su tiempo y esfuerzo en gobernar un enorme amasijo de razas, lenguas, religiones y culturas. Sin embargo, a lo largo de los 4 siglos siguientes iría perdiendo poco a poco lo que constituyó el mayor imperio colonial jamás conocido. Desde finales del siglo XVI, los conflictos internacionales se caracterizaron por extenderse fuera del ámbito europeo y ser de tipo colonial. Y así como en siglos anteriores las contiendas dinásticas se habían ventilado fundamentalmente en escenarios europeos, será a partir del siglo XVIII cuando adquieran una importancia creciente los territorios americanos. Las luchas independentistas desarrolladas por Bolívar, San Martín y otros caudillos americanos fueron mermando la extensión del imperio español en América, quedando a mediados del siglo XIX únicamente Cuba y Puerto Rico. Cuba, origen y desencadenante final de la pérdida de las Antillas españolas, tuvo intentos separatistas por parte de sectores reformistas cubanos desde comienzos del siglo XIX. Pero España siempre los anuló, bien comprando su silencio en base a concesiones económicas y autorizaciones para la trata de esclavos, bien por la fuerza. En estos intentos emancipadores de los territorios antillanos cobra especial interés la relación existente entre los independentistas cubanos y las sociedades secretas que operaban entonces, especialmente la masonería. No creo que la masonería como institución haya influido en lo absoluto en la independencia de Cuba. Sin embargo, los hombres que militaban en ella sí participaron, intervinieron y dieron sus vidas, incluso en beneficio de la independencia. Aclaremos que una cosa es el masón actuando como ciudadano y otra cosa es la institución que no interviene en ningún proceso de tipo político ni religioso. Por ser estos dos los puntos principales que dividen a los hombres y por lo tanto son totalmente ajenos a los fines de la masonería. Sin embargo, muchas veces se confundirán los términos y provocará que la masonería se asocie a independentismo y sea prohibida o atacada por las autoridades oficiales. Y tampoco debe olvidarse el temor que la masonería despertó dentro de la propia Iglesia Católica, que veía en la sociedad fraternal un enorme y amenazante poder. En cualquier caso, la conciencia patriótica cubana se configura en medio de una fuerte influencia norteamericana, que en determinados momentos de su historia se identifica con unos claros objetivos anexionistas en el Caribe. Este interés norteamericano por el área del Caribe venía, sin embargo, de bastante tiempo atrás. En 1823, el presidente norteamericano Monroe proclama la doctrina América para los americanos, piedra angular de su política exterior respecto a Europa e Iberoamérica. Aquello constituía una clara advertencia a las potencias europeas, especialmente a Gran Bretaña y España. Tras la anexión de Texas y California, que formaban parte de México, en 1852 Estados Unidos manifiesta al gobierno español su deseo de comprarle la isla de Cuba por 100 millones de pesos. En 1868 se produce en la isla un levantamiento que proclama la independencia de Cuba y que cuenta con el apoyo de casi todos los llamados libertadores, Céspedes, Agramonte y tantos otros, iniciándose así las guerras coloniales contra España. El llamamiento del líder cubano Céspedes en 1869 para que el gobierno de los Estados Unidos reconociera a Cuba como Estado soberano resucita la antigua cuestión de la compraventa de la isla, y un año después el presidente norteamericano Grant vuelve a plantear de nuevo la compra de Cuba a España. Esta práctica de la compraventa
era por aquel entonces algo relativamente habitual. Los Estados Unidos habían comprado a España la Florida, a Francia la Luisiana, y habían terminado recientemente una gran operación, la compra a Rusia de todo el territorio de Alaska. No acertaban a comprender por qué España se negaba a vender Cuba, un territorio que desde 1812 estaba en el pensamiento oficial norteamericano. A España, tras haber sofocado la sublevación en Cuba y sufrir durante 10 años un enorme desgaste en vidas humanas y en dinero, se le presenta en 1895 otro levantamiento preparado por José Martí, líder cubano indiscutible. Aunque con su muerte ese mismo año, la revolución perdería un bastión importante, Maceo y Gómez retomarán la lucha que se extiende de forma incontenible por el oriente de la isla. El interés que España tenía en Cuba era por partida doble. Por un lado, la colonia era el mayor mercado de exportación que tenía. Cuba era, además, uno de los territorios más ricos de España, y de su creciente progreso habla por sí solo poseer ferrocarril desde 1837, es decir, 13 años antes que en la metrópoli. Por otro lado, existía un evidente interés político. España no deseaba otorgar mayor libertad y autonomía a la isla. Salvo algunas voces surgidas del sexenio revolucionario y de los republicanos de Pi y Margall, el gobierno y los diversos partidos políticos españoles creían absolutamente necesaria la intensificación de las operaciones militares para terminar con la molesta insurrección. Se produce en la sociedad española una exaltación patriótica que induce a los gobernantes, aristocracia, partidos políticos, periódicos y a la casi totalidad de los españoles a pedir de forma unánime mano dura en Cuba. El avance revolucionario en este periodo de la guerra y la incapacidad de frenar la insurrección mambisa provocó en febrero de 1896 la sustitución del general Martínez Campos por Valeriano Bayler al frente del gobierno español en la isla. Bayler, con sus duras medidas represivas, hizo desaparecer por completo cualquier posibilidad de acuerdo de paz. Pidió más tropas y llevó al teatro de operaciones más de 200.000 hombres, prometiendo terminar con la insurrección en 2 años. El gobierno español había prometido gastar hasta la última peseta y derramar hasta la última gota de sangre por defender el territorio de Cuba. Si se tiene en cuenta que con la ley de reclutamiento de 1885, un quinto podía redimirse del servicio militar obligatorio, que por entonces duraba 8 años, mediante el pago de 2.000 pesetas, fueron las clases más pobres y humildes las que llevaron la peor parte en este drama de la guerra. Muchas familias no podían pagar esa exorbitante cantidad, y otras, algo más afortunadas, hipotecaban propiedades y bienes por el resto de sus vidas, con tal de evitar el envío de sus hijos a un lugar de donde solo 1 de cada 2 españoles regresaba. Mientras tanto, en Cuba, el general Bayler ordenó la concentración de campesinos en lugares donde hubiera guarniciones españolas, quedándose la agricultura de la isla desatendida y agudizándose el malestar y el hambre entre la población. Los cubanos, por su parte, estaban practicando la guerra económica a través de la llamada Campaña de la Tea, es decir, la en medio del fuego de todos los ingenios azucareros y cañaverales, que privaba de recursos económicos a la ya de por sí exhausta economía española. La prensa de los Estados Unidos, alimentada por la labor de refugiados y clubs políticos, comenzó a desatar una campaña denunciando crueldades y atropellos que los españoles cometían en Cuba, preparando a la opinión pública norteamericana para una posible intervención militar. Durante 1896 y 1897, los cubanos mantuvieron desde el punto de vista militar la iniciativa por medio de ataques por sorpresa y organizados en guerrillas, con escaso número de bajas y casi nunca atacando con el propósito de tomar un punto y permanecer en él. Por su parte, el ejército español se vertebraba en torno a un sistema de trochas y líneas militares, consistentes en vías de comunicación formadas por numerosos fortines, cuarteles y alambradas, que respondían a la concepción estratégica del mando, basada en permanecer a la defensiva con limitadas acciones de castigo.
pero no demostrarían tener una eficacia real contra el enemigo que, refugiado y al acecho desde la manigua, luchaba con ventaja. Baylor creyó que la muerte del líder cubano Antonio Maceo, en diciembre de 1896, significaría el final de la revolución. Y Cánovas del Castillo, jefe del gobierno español, había comentado en alguna ocasión que el problema de Cuba podía resolverse con 2 balas afortunadas, en alusión a la posibilidad de que Máximo Gómez y Maceo murieran en la lucha. El destino hizo que Cánovas, que no podía sospechar de una muerte por bala, muriera de un disparo el 8 de agosto de 1897. La situación militar en Cuba se fue agravando, ya que el ejército español había quedado reducido a la defensa de ciudades, pueblos, trochas y líneas militares. En el campo, el dueño indiscutible era el ejército cubano. Por su parte, el gobierno español relevó a Baylor como capitán general de la isla por el general Ramón Blanco. Pero Blanco era masón, y la masonería en la independencia de Cuba, Filipinas y Puerto Rico tuvo una gran influencia. Quizás se le mandó porque se suponía que a través de esa secta podía entablar unas negociaciones con los insurgentes. 1898 comenzaba para el gabinete español de Sagasta con unas perspectivas aparentemente favorables. En Cuba y Puerto Rico se implantaba la autonomía. Y en Filipinas reinaba la paz tras el pacto de Biagnabatoc entre el general Primo de Rivera y el líder tagalo Emilio Aguinaldo, sucesor del cabecilla Rizal. El pueblo español, si bien vivía confiado en la victoria ante un posible conflicto, tenía también otras preocupaciones: la temporada taurina, la celebración de carnavales y los estrenos teatrales. El 25 de enero atracaba en el puerto de La Habana el acorazado Maine, enviado por el gobierno de los Estados Unidos en visita de amistad. A este gesto correspondió el gobierno español destacando el crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. Esta es seguramente la única toma que se conserva en cine del crucero Vizcaya, y posiblemente la primera de un buque de guerra español del siglo XIX. La noche del 15 de febrero, una tremenda explosión destruía el Maine, muriendo 266 marinos norteamericanos. El panorama internacional se ensombrecía por momentos y las relaciones con los Estados Unidos, de por sí ya difíciles, se habían tornado extremadamente vidriosas a partir del siniestro del Maine. La voladura del Maine constituyó un lamentable suceso que se incorporó como un argumento más para la declaración de la guerra. Los americanos no permitieron que una comisión conjunta investigara las causas del accidente. Sin embargo, a pesar de que el bando estadounidense dictaminara que la explosión se produjo desde fuera del casco del barco, posiblemente por una mina submarina, los españoles declararon no ver peces muertos en la bahía y sostenían que la explosión pudo producirse en el interior de la nave por la combustión espontánea de algodón pólvora con que se cargaban los torpedos. Lo cierto es que 17 años después, en 1911, se volvió a examinar en seco los restos del casco, y la Comisión Americana se ratificó en sus conclusiones, aunque con variaciones. Inmediatamente después, se decidió hundir los restos del barco en alta mar y dar por concluida la investigación. Tendría que ser muchos años después, el propio padre de los submarinos atómicos americanos, el almirante Rickover, quien declarara que lo del Maine pudo deberse a una combustión interna y espontánea de las carboneras, descartando la idea del sabotaje y censurando la ligereza de la comisión investigadora. La voladura del Maine, unida a las simpatías del pueblo norteamericano por la causa de Cuba, a las ambiciones anexionistas de algunos sectores sobre las posesiones españolas y a la convicción del gobierno de Washington de que España era impotente para vencer la revolución cubana, hacían prácticamente inevitable la guerra. Estados Unidos intentó una última operación llevada en secreto entre McKinley y la reina regente María Cristina, que satisfaciera sus intereses con un riesgo mínimo: la compra de Cuba a España en $300 millones. Hay esa corta negociación en la que interviene la propia reina María Cristina, y cuando McKinley se convence de que no hay posibilidad de venta, es ya cuando se decide por la última solución, la guerra. La guerra, suponiendo que España no la aceptaría, todavía es una
un último puente tendido, el ultimátum, y se encuentra con que España decide rechazar el ultimátum y aceptar la guerra, sabiendo que necesariamente había de perderla, aunque la opinión española, y aquí sí que vuelve a producirse una oposición entre la España real y la España oficial sabe que no tiene la menor posibilidad de victoria, la España real se cree que sí, contra toda lógica, contra todo sentido común, pero los españoles en el año 98 creyeron que podían vencer a los Estados Unidos de Norteamérica. La presión de la opinión pública norteamericana y de la prensa se intensificó. Pulitzer y Hearst representaban las cabezas de los dos imperios periodísticos del periodismo sensacionalista norteamericano y utilizaron todo lo relacionado con la guerra de Cuba para aumentar el número de lectores. Hearst llegó a conseguir 1,5 millones por el procedimiento no siempre de seguir la noticia, sino de respetar su propia filosofía de provocar noticias mediante agentes que incluso dentro de Cuba creaban situaciones embarazosas que luego eran reflejadas por la prensa norteamericana. Mientras la prensa sensacionalista norteamericana iba por este camino, la española iba por el contrario, en el sentido de menospreciar al antagonista, de exagerar las propias glorias militares, la propia envergadura de la maquinaria de guerra, cuando en aquel momento se estaba enviando a Cuba material deficiente, incluso barcos casi sin acabar. Es decir, se podría llegar a la conclusión de que mientras la prensa norteamericana falsificaba la guerra, las noticias de la guerra para ganarla, la prensa española las falsificaba igualmente, pero para perderla. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, escribe en esos días: No es fundamento bastante para culpar a los yanquis de la situación gravísima en que nos encontramos. Los verdaderos culpables de cuanto hoy nos ocurre están en casa, son de nuestro propio país. No hay duda de que los causantes de la guerra a que estamos abocados son casi todos nuestros políticos, sin distinción de ideas. Ante la eventualidad de la guerra con los Estados Unidos, el gobierno español ordena zarpar el 8 de abril al almirante Cervera al mando de la escuadra de instrucción rumbo a América, sin órdenes claras y en condiciones muy precarias. Desde el gobierno, solo se confiaba que la mediación del Papa León XIII y las grandes potencias europeas evitaran lo peor. El 11 de abril, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en sesión conjunta acuerdan exigir la renuncia de España a su actividad en Cuba y a que retire sus fuerzas terrestres y navales de la isla, declarando además que los Estados Unidos no tienen ningún deseo ni intención de intervenir en el gobierno cubano si no es para su pacificación. En el gobierno cubano si no es para su pacificación. El 21 de abril, los Estados Unidos declaran la guerra a España y al día siguiente el presidente McKinley da orden para que se efectúe el bloqueo de los puertos cubanos, llamando a las armas a 125.000 voluntarios. Evidentemente, el gobierno norteamericano se había preparado con anticipación y comprendió que lo esencial en esta guerra era el dominio del mar. Para ello destacó sobre las posesiones insulares españolas 3 escuadras: las del almirante Sampson y del comodoro Schley, que deberían dirigirse a Cuba y practicar el bloqueo de los principales puertos cubanos, y la del comodoro Dewey, que anclada en Hong Kong partiría hacia Filipinas. Desde San Vicente de Cabo Verde, punto de concentración de las fuerzas navales españolas, el almirante Cervera había manifestado reiteradamente al ministro de Marina la conveniencia de proteger las costas españolas y las Islas Canarias antes que dirigirse hacia América, donde el desastre sería poco menos que inevitable. Sin embargo, el 24 de abril recibe una comunicación en la que se le informa de que en una reunión especial celebrada en Madrid, compuesta por 19 almirantes, la decisión mayoritaria de estos es la de que continúe hacia las Antillas. Se le advierte además que la bandera americana es enemiga. Ante la discrepancia de opiniones, Cervera insinúa el poder ser relevado,
pero nadie se atreve a ocupar su difícil puesto. El 29 de abril inicia una travesía llena de dificultades rumbo a Martinica. De allí pone rumbo hacia Curazao pretendiendo carbonear, y tras comprobar que en aquel puerto tampoco obtiene el carbón y el apoyo logístico prometido por Madrid, decide arrumbar finalmente a Santiago de Cuba. Mientras tanto, en otro lugar muy alejado, Filipinas, se estaba ventilando la primera parte del desastre. El 1 de mayo, la escuadra norteamericana de Dewey destruye la del almirante español Montojo en Cavite, en combate desigual. El desastre de Cavite, con 101 muertos y 250 heridos, solo sirvió para comprobar que la débil y anticuada escuadra colonial española, apta para combatir a filibusteros y piratas que poblaban aquellas aguas, no podía hacer nada frente a una escuadra de combate mucho más poderosa que ella. A Filipinas se destina entonces desde España una tercera escuadra, la de reserva, mandada por el almirante Cámara, con la intención de recuperar el dominio naval, pero en Port Said queda bloqueada, negándole el gobierno británico carbón y el acceso a través del canal de Suez. Una vez más, las escasas y dispersas fuerzas españolas se ven obligadas a retroceder, dejando al único acorazado que poseía España, el Pelayo, y al crucero Carlos V fuera del teatro de operaciones de la guerra. El destino provocó que cuando la escuadra de Cervera navegaba rumbo a América, se enviara desde Madrid un telegrama de rectificación de la orden anterior que le facultaba para volver a la península, posiblemente motivado por el resultado de Cavite. Sin embargo, aquel telegrama no llegó a tiempo y ya era demasiado tarde para volverse atrás. La entrada de Cervera en Santiago se produjo el 19 de mayo con las precauciones impuestas por el bloqueo naval americano y con el propósito de cooperar con los cerca de 9.000 hombres que el ejército español tenía allí destacados. Más de 1.000 infantes de marina fueron enviados a reforzar las defensas terrestres de Santiago. Por aquel tiempo, la organización militar norteamericana era defectuosa y el ejército regular no estaba convenientemente preparado para la guerra. Justo lo contrario de lo que le sucedía a su marina, que realizaba ejercicios constantes y alistaba poderosos acorazados entre sus unidades. El 22 de junio comienza el desembarco norteamericano entre Daiquiri y Siboney, a unos 25 kilómetros de Santiago de Cuba. La operación se completaría en los días siguientes con un total de 17.000 soldados. Casi 50 buques entre transportes de guerra y acorazados que los protegían tomaron la playa sin apenas resistencia por parte española, sirviéndose para ello de un muelle destinado a transportar mineral de hierro que no fue totalmente destruido por los españoles. El jefe del ejército de invasión era el general Shafter, a quien se le hacía muy difícil desenvolverse en ese clima tropical. Entre los oficiales bajo su mando se encontraba el que después sería presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, al mando de los Rough Riders, que habiendo sido gobernador del estado de Nueva York, iba acompañado de numerosos voluntarios, entre ellos políticos, comerciantes o abogados, la mayoría en busca de aventura y pensando que aquello sería un paseo. Solo una pequeña parte de aquel contingente había sostenido guerras contra las tribus indias, y ahora se enfrentaría al ejército español, que si bien maltrecho y depauperado por las enfermedades, era aguerrido y con una experiencia en combate de varios años. El bloqueo naval de las costas cubanas, iniciado en abril, se hizo efectivo desde el 27 de mayo, comenzando con 26 buques y llegando hasta 124, incluidos transportes de tropas y auxiliares. Desde el momento en que Washington tiene conocimiento de que la escuadra de Cervera se halla en Santiago, cambia por completo su estrategia militar y centra su atención en el flanco oriental, justo por donde un siglo y medio antes el británico Vernon había pretendido invadir la isla. Sin embargo, una diferencia había entre las dos situaciones. Los ingleses no tuvieron nunca cooperación alguna desde dentro de la isla, y ahora los norteamericanos contarían con el apoyo de varios miles de cubanos que les prestarían protección para llevar a cabo la invasión. El almirante Sampson preparó un plan para embotellar la escuadra española en Santiago de Cuba. Contaba con el teniente ingeniero Hobson, que se brindó voluntariamente con 6 hombres para hundir el vapor Merrimack
en la entrada y dejar así taponado el puerto. Sin embargo, su valiente acción no tuvo las consecuencias previstas debido a las defensas artilleras y a las minas submarinas, que lo pusieron fuera de combate en un lugar que no impedía el tráfico de buques, siendo hechos prisioneros todos sus miembros por los españoles. El 13 de junio se presentó frente al puerto de Santiago el crucero norteamericano Vesuvius, provisto de 3 cañones situados a proa, que lanzaban a 2.500 metros proyectiles con carga de dinamita. Pero el efecto de sus bombardeos nocturnos fue más psicológico que real. Las comunicaciones cablegráficas de la isla con España fueron interceptadas y cortadas por la Marina de Guerra americana, aunque las comunicaciones con La Habana seguían abiertas mediante heliógrafos y telégrafos. Una vez iniciados los combates en tierra y retirados los españoles de las Guásimas, el general Safter dispuso varios días después que se atacara al Caney y la Loma de San Juan, ya que estimaba que estas posiciones constituían la llave para la conquista de la ciudad de Santiago de Cuba. El Caney se componía de un fuerte de piedra llamado El Viso, 5 fortines de madera conectados entre sí por trincheras y alambradas, y la iglesia y casas del pueblo preparadas para la defensa. Defendido por el general Vara del Rey con 500 hombres y sin cañones, esperaba el ataque de 4 generales americanos con casi 7.000 hombres, apoyados por artillería y por las tropas cubanas del coronel González Clavel con 200 hombres. Durante 9 horas, los defensores pudieron rechazar los ataques enemigos hasta que se retiraron y parapetaron en la iglesia, entre los últimos supervivientes españoles que no llegaban a 100, muerto su general. En el otro punto caliente, la Loma de San Juan, la lucha se cobró un elevado número de bajas. 450 españoles al mando del coronel José Vaquero se enfrentaron a casi 9.000 americanos y cubanos. Cuando los americanos llegaron al valle se desplegaron y, valiéndose de un globo cautivo que llevaban, lo anclaron para poder examinar los movimientos de las tropas españolas. Esta imprudencia hizo conocer su posición a los artilleros españoles, que destruyeron el globo y produjeron gran cantidad de bajas en el bando americano. Tras haber opuesto una fuerte resistencia, los españoles dejaron en el campo de batalla 360 bajas, incluyendo el comandante del puesto. El jefe de Estado Mayor de la escuadra de Cervera, Joaquín Bustamante, cayó mortalmente herido cuando intentó rescatar las posiciones españolas con fuerzas de infantería de marina. Por su parte, los cubanos tuvieron más de 100 bajas y los americanos 1.000, muchas de las cuales cayeron en el lugar conocido por Paso de la Muerte. Los duros enfrentamientos y la fuerte resistencia ofrecida por el ejército español provocaron un despacho del general Safter a Washington comentando que necesitaba refuerzos y que pensaba replegarse a 5 millas de la línea de combate. Mientras, el capitán general Blanco, que logró de Madrid el mando único conjunto de las fuerzas terrestres y navales españolas, pensaba que ante la pérdida del Caney y San Juan, la escuadra de Cervera debía abandonar la plaza, intentando forzar el bloqueo naval. Cervera sabía que sus buques no podrían hacer frente a los americanos, no solo porque eran inferiores en poder ofensivo, sino porque habían salido de Cabo Verde en pésimas condiciones, con calderas inservibles, mal alimentados de carbón y con múltiples defectos en la munición. El almirante prefería destinar sus hombres a la defensa de la plaza, desmontar los cañones de los barcos y hundir la flota antes que exponerse a una acción tan absurda como inútil, pero la obstinación y la autoridad de Blanco se impusieron. La Armada es Cervera, y la voluntad de Cervera es la voluntad lógica del hombre que no busca gloria, sino triunfo, del hombre que busca ciertamente honor ante el compromiso. Y el honor no estaba entonces en las aguas tenebrosas del mar de las Antillas, infestadas ya de naves norteamericanas. El honor estaba en Santiago, a donde llegaban de las guarniciones intramontanas y fronterizas las tropas que con orden terminante acudían para la defensa del reducto, que en otra cosa era Santiago. El curso de los acontecimientos y con ellos la guerra cambian radicalmente con la orden enviada al almirante Cervera de que su salida de Santiago con toda la escuadra
debe ser inmediata. Durante el día 2 de julio reembarcaron las cansadas dotaciones que habían estado combatiendo en tierra para partir hacia el inevitable combate naval. Comenzaba el principio del fin. A las 9:30 de la mañana del domingo 3 de julio, salía de Santiago de Cuba la escuadra española por el estrecho y largo canal que imponía el paso de sus barcos de uno en uno. Pasó en primer lugar el buque insignia Infanta María Teresa. Seguían en aquel trágico desfile y por este orden el Vizcaya, el Cristóbal Colón, el almirante Oquendo. A una distancia mayor, los destructores o cazatorpederos Furor y Plutón. En el momento de la salida de la escuadra española se encontraban frente a ella los acorazados y cruceros americanos Brooklyn, Texas, Iowa, Oregón, Indiana y los buques auxiliares Gloucester y Vixen que cerraban el semicírculo. El New York, donde se encontraba el almirante Sampson, estaba algo más alejado debido a que iba a celebrar una reunión con Shafter en Siboney. A las 9:35 asomaba por la boca del puerto de Santiago el Teresa. Justo en ese momento acababa de dar vuelta al bajo del Diamante entre el Morro y la Socapa, en medio de un silencio sepulcral por parte de las dotaciones. El comandante del Teresa, Víctor Concas, relata así esos instantes. Momento solemne, capaz de hacer latir al corazón más templado. Desde fuera de la torre de combate, en la que no quise entrar nunca, para dar ejemplo a mi indefensa dotación, pues si yo caía quedaba aún el almirante para mandarla, pedí su venia, y con ella di orden de romper el fuego. Sonó la corneta de órdenes, dando la señal de comenzar el combate. El último eco de aquellos que la historia cuenta que sonaron en la toma de Granada. Era la señal de que terminaba la historia de 4 siglos de grandeza y que España pasaba a ser nación de cuarto orden. Pobre España, le dije entonces al almirante, y éste me contestó significativamente con la cabeza, como diciendo que había hecho cuanto era posible para evitarlo, y que estaba tranquila su conciencia. Tan pronto como salió, el Teresa se lanzó a toda velocidad contra el primer barco enemigo que halló más cerca, el Brooklyn, rompiendo sobre él un fuego rápido con toda su artillería, excepto el cañón de proa que reservaba para distancias más cortas. En ese momento la artillería americana se concentró sobre el buque insignia español, que aguantó como pudo la lluvia de fuego y metralla que le venía de 4 de los acorazados americanos. El Teresa fue tocado de gravedad al reventar varias granadas en popa, inutilizándole la máquina y disminuyendo su velocidad. Casi simultáneamente se iniciaron varios incendios a bordo que rápidamente se propagaron debido a la gran cantidad de madera que tenía el buque. Entretanto, el Vizcaya, seguido del Colón, franqueó la salida y, obedeciendo ambos las instrucciones concertadas, trataron de escapar sin preocuparse de los contrarios, que en ese momento estaban cebados en el buque insignia español, ya herido de muerte. El cuarto crucero en salir, el Oquendo, recibió una lluvia de proyectiles incluso antes de aparecer en el escenario del combate, inutilizándole la torre de grueso calibre de proa con grandes incendios a bordo, que le obligaron a morir a media milla del barco insignia, y como aquel, estrellado contra las rocas. Los cazatorpederos Furor y Plutón, apenas quedaron al descubierto, fueron blanco de los acorazados americanos, que dieron rápida cuenta de ellos en una lucha desproporcionada y desigual. El Plutón quedó prácticamente partido en dos al recibir un proyectil de grueso calibre del Indiana, pudiendo embarrancar en la costa y salvándose la escasa tripulación superviviente. El Furor, que perdió su gobierno y una de sus máquinas, tuvo un fin más trágico, si se considera la profundidad del agua que le sirvió como tumba. Quedaban solos el Colón y el Vizcaya, en huida ante el núcleo de la escuadra americana. Ya el New York venía ganando terreno para impedir el escape de los cruceros españoles.
El lento andar del Vizcaya le hizo perder terreno y tras hora y media de combate embarrancó en aserradero a las 11:10 de la mañana, convertido en un horno de fuego y muerte. La tripulación superviviente tuvo que enfrentarse además al ataque de tiburones y a disparos que les hicieron desde la playa algunos cubanos incontrolados. En medio de la persecución, el comandante del Colón recibió un aviso de la sala de máquinas de que el carbón de buena calidad que tenían se les estaba terminando. La situación era cada vez más comprometida, porque el Oregón le estaba recuperando el terreno perdido, y tras él acudían el Brooklyn, el Texas y a mayor distancia el New York. La velocidad del Colón disminuía por momentos. La escasez de carbón, por ejemplo, resuelta dramáticamente en la última escala, determina, por así decirlo, la suerte de la nave principal, el Cristóbal Colón. Para mí es un símbolo importantísimo que el último buque que llevó la insignia española en aguas americanas se llamase precisamente Cristóbal Colón y que procediese de Génova, de los astilleros genoveses, donde Ansaldo había realizado las últimas pruebas de sus reforzamientos, aunque de Génova, de los astilleros genoveses, donde Ansaldo había realizado las últimas pruebas de sus reforzamientos, aunque la nave carecía de los pesados cañones que hubiesen sido indispensables para mantener a raya a sus perseguidores. A mí me parece escuchar todavía el tintineo del telegrafista del Morro de Santiago cuando dice: la flota ha zarpado, se ha sentido un profundo cañoneo, ya no se siente nada, han roto el bloqueo. Pero la realidad era otra muy diferente. El comandante Díaz Moreu, alcanzado por los buques norteamericanos e impotente para seguir combatiendo contra ellos, dio orden de virar hacia la playa, junto a la desembocadura del río Turquino, abriendo las válvulas de fondo, con objeto de asegurar la pérdida completa del crucero y evitar la entrega del último buque de la escuadra española al enemigo. Todo esto ocurría a la 1:15 de la tarde. En 4 horas se perdieron 29.000 toneladas en buques y más de 112 cañones, produciéndose 323 muertos y 151 heridos. Las bajas americanas consistieron únicamente en un muerto y 2 heridos del crucero Brooklyn. De los datos obtenidos con posterioridad al combate se supo que el número de impactos registrados fue de 123 en los buques españoles, frente a 64 en los americanos. Si todo ello se compara en relación al número total de disparos efectuados por ambos bandos, así como a la orientación del sol y a la posición favorable de la escuadra americana, se deduce que la puntería de la artillería española fue sensiblemente superior, aunque de nada le valió. No fueron realmente los artilleros americanos los que decidieron la victoria, sino el triunfo de sus potentes cañones y corazas, y el buen hacer de sus maquinistas, especialmente los del Oregón, que se acreditaron de excelentes. En cuanto a la idea de escapar de noche, que se había contemplado en varias ocasiones, se había convertido en irrealizable por la utilización permanente de proyectores eléctricos en la escuadra americana, que se situaba de noche a solo 2 millas de la entrada del puerto, sin estar amenazada por las baterías costeras españolas. Cualquier intento de salida se hubiera traducido en el naufragio del buque guía y en la varada y destrucción de los demás, aparte de una pérdida probablemente superior en ahogados y desaparecidos. Tras el combate naval, los náufragos alcanzaban los arrecifes en una situación lamentable. La mayor parte de ellos, heridos y semidesnudos, fueron hechos prisioneros bien por las partidas cubanas del general Cebreco, que se encontraban cerca, bien por los tripulantes de los botes americanos que se dispusieron para recogerlos. El comandante del acorazado Iowa, Evans, relata así la llegada a su barco del capitán Eulate, comandante del Vizcaya. Había vertido mucha sangre y sobre su cabeza tenía un pañuelo empapado en ella.
Saludando con gran dignidad, desprendió su sable del cinto y besándolo reverentemente, con los ojos llenos de lágrimas, me lo entregó. Tan hermoso acto jamás se borrará de mi memoria. Apreté la mano de aquel valiente español y no acepté su sable. Entonces un sonoro y prolongado hurra salió de toda mi tripulación, interpretando mis sentimientos. En ese preciso instante, una formidable explosión anunciaba el fin del Vizcaya, hundiéndose para siempre. Los jefes y oficiales americanos se comportaron correctamente durante aquella jornada con los prisioneros españoles, colmando de atenciones personales a los supervivientes y evitando en lo posible manifestaciones de júbilo que pudieran doler a los marinos españoles. La totalidad de estos, unos 1.700 prisioneros, fue trasladada a los Estados Unidos, concretamente a Portsmouth, Norfolk y Annapolis. Desde allí siguieron con natural ansiedad los acontecimientos de la guerra, cuyo fin se aproximaba. Supieron que en la tarde del 3 de julio entró en Santiago la columna de 3.500 hombres que mandaba el coronel Escario, y que había sorteado todo tipo de dificultades que a lo largo de 180 kilómetros le habían presentado las partidas cubanas de Hernández Ríos y Estrada, compuestas por 800 hombres. Herido el comandante en jefe del ejército español en Santiago, general Linares, asumió el general Toral el mando accidental en la defensa de la plaza, pero la salida y posterior destrucción de la escuadra eliminaron toda esperanza a los soldados españoles. La presencia de la columna de Escario y sus soldados solo sirvió para que quedaran comprendidos en la capitulación y para que aumentaran las privaciones y el hambre en la ciudad. El 16 de julio, el cuarto cuerpo de ejército español se rendía en Santiago a los norteamericanos junto al Árbol de la Paz. El general Shafter ignoró la colaboración cubana en todos los combates terrestres. Y ni siquiera Calixto García fue invitado a presenciar el desfile con que se solemnizó la entrega de la ciudad a los americanos. Posteriormente se perdieron algunos días en comunicaciones diplomáticas entre Madrid y Washington encaminadas a aclarar algunas de las condiciones impuestas por los vencedores. Se forzó la capitulación de Manila y la ocupación de Puerto Rico por el general norteamericano Nelson Miles. Puerto Rico nunca se había rebelado contra España. Pasó a poder de los Estados Unidos sin que su pueblo apenas hiciera ningún esfuerzo ni por seguir siendo español, ni por ayudar a la derrota de los españoles. El 12 de agosto quedaba establecido el armisticio que suponía el final de la guerra. Y a finales de ese mismo mes cesaban totalmente las hostilidades, comenzándose la evacuación del ejército español de las poblaciones importantes de Cuba, que eran ocupadas por tropas cubanas o norteamericanas. Coincidiendo con esas fechas se produce la anexión de Hawái a los Estados Unidos. El 10 de diciembre de aquel año de 1898 se firmaba en el Ministerio de Negocios Extranjeros de París el Tratado de Paz, por el cual España perdía la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Guam, el archipiélago de las Marianas y las Islas Filipinas. A los cubanos no se les invitó a enviar representantes a la conferencia, y España, con Montero Ríos a la cabeza de su delegación, pudo así vengarse de sus antiguos súbditos, manifestándose de acuerdo en que se les excluyera. El 1 de enero de 1899, en el Palacio de los Gobernadores Generales de La Habana, se protocoliza el acto solemne por el cual dejaba de existir la soberanía española en la isla de Cuba, tras 406 años de permanencia, y empezaba la de los Estados Unidos. La guerra había durado 113 días, y la acción militar de los Estados Unidos provocó en Norteamérica un estado de exaltación imperialista y anexionista. Habían vencido a una potencia europea, que si bien ya no representaba una seria amenaza, era todo un símbolo.
Los Estados Unidos emplearon por primera vez en la historia medios de comunicación visual como el cinematógrafo, relatando con las victorias militares los aconteceres de la guerra, que bautizaron con el nombre de la espléndida Guerra Chica. En estos primeros tiempos del cine mudo, el mensaje era sencillo: escenas familiares y de soldados que después de intervenir en combates regresaban victoriosos del frente y eran recibidos como héroes. En otras ocasiones se trataba de dar imágenes de lo que habían representado los enfrentamientos, como este simulacro del combate naval de Santiago de Cuba, con efectos especiales del siglo XIX. Pero España perdió la guerra no por aquel combate, sino porque el gobierno prefirió librar una guerra que sabía perdida de antemano antes que afrontar una crisis global del régimen. El gobierno sabía que ni el pueblo, ni su ejército, y ni tan siquiera su prensa aceptarían una retirada sin lucha ante la injerencia de los Estados Unidos en la cuestión cubana. La guerra constituyó para el gobierno un mal menor, decidiéndose a hacerla en la mar como si se deseara que la derrota se consumase lo antes posible y poder terminar así con la pesadilla. España desaprovechó otra posibilidad, la de emplear en el escenario naval el submarino Peral modernizado, que constituía prácticamente un arma casi secreta. Si bien la Marina Americana, que también disponía de otro modelo, el Holland, no lo consideró necesario y tampoco lo utilizó en el conflicto. España pagó un alto precio. Al inmenso coste económico hay que añadir más de 100.000 muertos, de los cuales solo el 5% lo fueron por combates o a consecuencia de las heridas. El resto, más de 90.000, fueron víctimas de todo tipo de enfermedades. Las lecciones de un pasado no lejano no habían servido para nada, y el empecinamiento en mantener el dominio sobre unos territorios que deseaban ser libres condujo al desastre. Inútiles fueron el honor y el heroísmo, tan estimados por los políticos españoles y con los que se había envenenado a la opinión pública frente a un enemigo muy superior. El siglo XIX había comenzado para España con el desastre de Trafalgar y terminó con el desastre colonial en medio de un ambiente de decadencia y pesimismo y con una conciencia de fracaso del sistema. España perdía algo más que unos mercados protegidos y los últimos restos de un imperio. Desaparecía como potencia mundial. Baylor intentó en más de una ocasión que las responsabilidades fueran compartidas por políticos y militares. Si bien el diputado y conde de las Almenas centró aquellas en los militares Primo de Rivera, Baylor, Blanco, Linares y en el almirante Cervera. En esta política desatinada las culpas se equilibran. No se pueden echar todas las culpas sobre los políticos ni se pueden echar todas las culpas sobre los militares. Aquel descabellado debate que se originó en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, cuando se habló de las responsabilidades realmente eran de todos. Los militares tuvieron muchísima culpa en que no se hiciera el ejército y la marina debida.
ellos eran los ministros siempre, ellos eran los que hacían el presupuesto y lo manejaban, ellos eran los que podían tener fuerza suficiente como para por lo menos convencer con razones a los políticos de que sus ideas no eran descabelladas, no lo hicieron. Los políticos debieron haber tenido una visión clara de cuáles eran las posibilidades nuestras en el campo internacional, pudieron y debieron haber conseguido apoyos. Hay que tener en cuenta que la pérdida por España de Cuba entrañaba, o por lo menos podía entrañar, no lo entrañó, pero en fin, ponía en peligro las posesiones europeas en las Antillas. Inglaterra, Holanda, Francia aparecían como aliados naturales de España frente a una intromisión en fuerza de los norteamericanos. En ese momento, el joven don Alfonso cumplía 13 años de edad y la institución monárquica española había podido resistir el tremendo golpe después de un siglo que había pasado sin pena ni gloria con 4 reyes, 3 regencias, una reina, una república y con más de 90 gobiernos. España entraría en el siglo XX intentando sustituir el americanismo por una política africanista con la cual tampoco acertó. Continuaría ascendiendo por los peldaños del deterioro social hasta desembocar en una guerra civil. Y no se encontraría a sí misma ni restañaría sus heridas hasta muchos años después de iniciado el nuevo siglo. Para los Estados Unidos, Cuba se había convertido en un banco de pruebas del imperialismo norteamericano, que lograba el dominio político y económico sin necesidad de apoderarse abiertamente de la ex colonia española. El archipiélago filipino, arrebatado a España y que también ocupó, le serviría durante largos años de plataforma destinada a ser el eje de su proyección sobre el extremo oriente asiático y el Pacífico oriental. Con esta victoria, los Estados Unidos recibían el espaldarazo definitivo a sus intereses e intenciones, que volverían a repetir posteriormente en otros lugares de América y del resto del mundo. Cuba estrenó su independencia en teoría en 1902, al ser elegido presidente Estrada Palma. Pero de hecho estuvo subyugada por Estados Unidos como antes lo había estado por España. La República Cubana es un hecho debido en gran parte a que España siempre se negó a vender y forzó una situación en la que los Estados Unidos tuvieron que renunciar a comprar y por lo tanto inclinarse a una solución que pasaba por la independencia de la isla. No obstante, la vinculación económica y la dependencia política de Cuba a los Estados Unidos se iría acentuando en las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, las contradicciones y enfrentamientos desde 1959 entre el imperialismo estadounidense y la revolución gobernada en Fidel Castro se agudizarían con los años, radicalizándose las posturas de Washington y La Habana.